Hola, amados hermanos, aquellos que se han unido a esta transmisión, a esta escuela. Para mí, un honor poder estar con ustedes y compartir la palabra del Señor. Gracias a los pastores que nos han invitado, que nos han abierto esta plataforma para poder colaborar desde la gracia en la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Así que gracias por ese tiempo, aquellos que se unen, aquellos que están en sintonía, los bendecimos desde ya, que la bendición del Padre repose sobre sus vidas a través de la palabra del Señor que va a ser impartida en cada uno de estos seminarios y tiempos que vamos a tener delante del Señor. Amén. Oramos al Señor para que Él pueda hablar a nuestras vidas, para que Él hable con nosotros hoy. Amén. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, inclinamos el corazón este día para oír. Queremos oírte a ti. Espíritu Santo, tú sabes cómo hablarnos. Tú sabes cómo llegar a nuestro corazón. Nadie más puede tratarnos de la manera que tú nos tratas. Nadie más puede llegar a nuestro corazón de la manera que tú llegas. Nadie más puede hacerlo. Hoy inclinamos el corazón. Queremos oír tu voz. Habla con nosotros, Padre. Habla con nosotros, Señor. Queremos oír tu voz. Danos oídos para oír, un corazón para entender. Traza tu palabra, que aquella palabra que sale de tu boca y que no vuelve a ti vacía. Gracias, Padre. Honramos tu palabra en este día y honramos el nombre de nuestro Señor, Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, quisiera compartir con ustedes entonces la palabra del Señor. Puse un título para que pueda recordarlo, para que pueda guardarlo si está anotando, pueda tomar algunos apuntes referente a lo que vamos a tratar hoy. ¿Okay? El título, llamados a ser como Cristo. Llamados a ser como Cristo. Fíjese que hoy yo tengo 35 años, o por lo menos este año cumplo 35, ya lo estoy abrazando, me queda poco tiempo. Y cuando pienso en el camino que hemos recorrido como ministro del Señor, yo pastoreo desde que tengo 22 años. A los 18 años comencé a predicar, a los 22 años el Señor me llamó a levantar el ministerio en el cual pastoreo. Yo soy pastor, fundador de aquel ministerio. Y cuando pienso en el poder del llamado de Dios, en el poder del llamamiento de Dios, cuando Dios nos llama a servirle, cómo Dios traza todo para que podamos servir, para que podamos buscarle, para que podamos atender su llamado. Cuando pienso en eso, pienso en el fundamento del llamado. Aquellos que han sido llamados a temprana edad, quizás muchas veces respondemos al llamado de Dios sin comprender verdaderamente el llamado, el fundamento del llamado. Y hoy quisiera hablarte de eso. Hoy quisiera hablarte del fundamento del llamado para cada uno de nosotros, todos aquellos que entienden que el Padre nos ha llamado, que el Padre nos ha convocado en Cristo y que desde Cristo hay un llamado para nosotros, hay una invitación a venir a Él y también a servirle a Él. Creo que es importante entender el fundamento del llamado. No solamente Cristo, cuando hablamos de fundamento, no solamente Cristo como el fundamento de todo, sino también el fundamento es el principio donde comienza algo. Y si sabemos cómo comienza, también sabemos cómo termina. Así que el título creo que lo dice todo, pero vamos a abordarlo profundamente, la mayor profundidad que podamos tener en la palabra del Señor en este día. ¿Ok? Llamados a ser como Cristo, llamados a ser como Cristo. El libro de Jeremías, capítulo 29, Dios habla a través de los labios de Jeremías y trae una palabra tremendamente importante, una palabra que va a traer restauración. Esta palabra de Jeremías la recibe en un tiempo donde el pueblo no quiere oír, no está oyendo con claridad, no está oyendo la voz de Dios, está confundido, no sabe muy bien cómo reconocer cuál es la voz de Dios y cuáles no. Jeremías está en un conflicto con profetas en la ciudad, con profetas que hablan profecías falsas que no provienen de Dios, pero él en sus labios tiene la palabra de Dios. Y en medio de este proceso, un proceso que lo está llevando a la cautividad a causa de su rebelión, a causa de apartar el corazón de su palabra y no creer a la palabra que él estaba trayendo a través de los labios de Jeremías. Entonces Dios habla a través
de Jeremías, el Espíritu Santo inspira a Jeremías para traer una palabra que anuncia una restauración. Y quisiera leerla. Libro de Jeremías, capítulo 29, verso 10. Jeremías, capítulo 29, verso 10. Dice: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. Escuche esto. Dios está trazando un plan. No está improvisando. Dios simplemente está dando a conocer a través de los labios de Jeremías su plan, su propósito, lo que Él va a hacer. Dice Dios: Jeremías, cuando se cumplan los 70 años de la cautividad en Babilonia, yo los visitaré. A los 70 años, fíjese, Dios está poniendo un tiempo. Dios está poniendo un comienzo y un final. Un principio y un final. Los visitaré a los 70 años. Va a comenzar la cautividad. Pero cuando se cumplan los 70 años de la cautividad, yo los visitaré. Y dice algo extraordinario. Cuando los visite, despertaré mi buena palabra sobre vosotros y los volveré a traer. Despertaré mi buena palabra sobre vosotros y los volveré a traer. Bueno, la palabra despertar es la palabra en hebreo Joor. Y esta palabra significa provocar o llevar a la acción. Eso es lo que Dios está diciendo. Voy a despertarlos, voy a provocarlos, voy a llevarlos a accionar, voy a provocar en ellos acción, voy a sacarlos de la situación de la cual están viviendo y los voy a llevar a accionar. Ahora, ese accionar no es fuera de mis planes, no es fuera de lo que yo quiero, porque Él dice: voy a despertar mi palabra. Eso es lo que quiere decir Dios. Lo que Dios está hablando a través de Jeremías, está diciendo: al despertar mi palabra, es que el accionar está ligado con mi voluntad, porque será mi palabra la que lo mueva. De hecho, Él ocupa la traducción para palabra de Dios, o la raíz de lo que significa palabra de Dios, es la palabra davar. Entonces Él dice: despertaré mi palabra, el davar, despertaré mi davar sobre ellos. Yo despertaré mi buena palabra, yo despertaré el davar. ¿Qué es el davar? Es la intención de Dios que se transforma en un hecho. Eso es davar. Así se puede entender de mejor manera davar. La palabra de Dios, la intención de Dios que se transforma en un hecho. Recuerda lo que dice Génesis capítulo 1. Dice Dios, ¿verdad? Así dice la Escritura. Y dijo Dios, y vio Dios. Y Dios habló, y después Dios vio. Cuando Dios habla, hay una acción. Cuando Dios abre su boca para hablar, cuando Dios declara una palabra, esa palabra se transforma en un hecho. Entonces, Dios dijo y Dios vio. Dios habló, Dios vio. Entonces, eso está sucediendo aquí. Dios está hablando a través de los labios de Jeremías y dice: voy a despertar mi palabra. Voy a despertar mi palabra, mi buena palabra, el davar. Los voy a llevar a accionar a través de mi palabra. Mi palabra va a provocar en ellos una acción. Mi palabra va a provocar en ellos mi voluntad. Mi palabra los va a llevar a hacer mi voluntad. Cuando yo hable, ellos podrán oír y podrán entender y podrán actuar conforme a mi palabra. Tremendo, poderoso, la palabra de Dios. Así que esto nos enseña algo, un principio maravilloso, eterno, que todas las cosas, todo lo creado, escuche, todo lo creado, así como dice el libro de Hebreos, todo lo creado está conforme a la palabra de Dios. Todo fue diseñado, todo fue creado conforme a la palabra de Dios y por la palabra de Dios se sostiene. Es decir, este principio nos enseña esto. Todo está determinado por la palabra de Dios. Y ese es el principio más importante para comprender cómo Dios obra. Que todo está determinado por la palabra de Dios. Todo se determina. Todo tiene un principio, todo tiene un final por la palabra de Dios. Es Dios quien decide. Es Dios quien lo dice. Es Dios que dice cuando algo comienza a existir y es Dios quien determina cuando eso deja de existir y nadie puede objetarlo porque Él es Dios. Nadie puede objetarlo. Dios tiene un comienzo y Dios tiene un final. Dios, cuando Él habla, su palabra tiene un principio, tiene un final. Su palabra siempre viene a provocar una acción. Su palabra, recuerde, su palabra es la intención de Dios. Es la intención de Dios que se transforma en un hecho. Entonces, si me acompaña al libro de Jeremías, en la vida de Jeremías está demostrado aquello que Jeremías recibió por el Espíritu
para profetizar sobre los próximos años al pueblo de Israel cuando entraban en cautividad. Jeremías capítulo 1. Si me acompaña el libro de Jeremías capítulo 1. Jeremías capítulo 1. Jeremías capítulo 1. Vamos a leer algunos versos del libro de Jeremías. Jeremías capítulo 1, del verso 4 en adelante. Vamos a hablar del llamamiento o el llamado de Jeremías, la invitación de Dios a Jeremías. Jeremías capítulo 1 del verso 4 en adelante. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Jeremías responde, y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Verso 8, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Verso 11, la palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. Verso 12, y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Este relato, este trozo de la Escritura, de alguna manera muestra el llamado de Dios a Jeremías, pero también nos revela principios poderosos acerca del llamamiento. Lo primero que tenemos que comprender es, vamos a dividir este trozo de la Escritura en tres partes que van a servir como ejemplo para nuestra vida y cómo Dios trata con nosotros en este tiempo. Lo primero es que cuando Dios llama a Jeremías, Dios le dice esto a Jeremías. Él dice: vino la palabra de Dios a mí. Recuerda, el dabar, la intención de Dios que se transforma en un hecho. Vino la palabra de Dios a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Dios está tratando con Jeremías porque sabe que Jeremías no va a comprender profundamente su llamado. Por eso cuando Dios habla con Jeremías, parte aquí. Porque Jeremías, la respuesta de Jeremías es la respuesta que quizás muchos de nosotros abrazamos o muchos de nosotros damos a Dios cuando hablamos de servir a Dios integralmente, absolutamente, y entregar todo a Dios. Cuando se trata de seguir su voluntad o hacer su voluntad. Fíjese, Dios habla a Jeremías y le dice a Jeremías: Jeremías, antes que te formase en el vientre yo te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Pero Jeremías responde, dice: Señor, he aquí no sé hablar porque soy un niño. Él dice: estoy limitado. Entonces lo primero que quiero hablarte acerca de nuestra condición, porque cuando el llamado de Dios viene, cuando Dios nos encuentra en una condición. Nosotros, como seres humanos, todos nosotros nacemos en diferentes condiciones. Todos nosotros nacemos en diferentes condiciones. En diferentes lugares, países, territorios, ¿verdad? Población, como quiera llamarle, un barrio, una comunidad, diferentes clases sociales. Todos nacemos con diferentes condiciones. Muchas veces esas condiciones pueden ser mudadas en el tiempo y requieren un esfuerzo nuestro, y a veces no. A veces la condición es tan extrema que no permite que podamos tomar una decisión, sino que la misma condición se apodera de nuestra voluntad. Entonces Dios siempre irrumpe en cualquiera de las circunstancias. Dios siempre irrumpe en medio de las circunstancias o de la condición del hombre. Entonces lo primero que quiero hablarle acerca de la condición, de nuestra condición, cuando el llamado de Dios viene a nuestra vida, tenemos que reconocer y entender nuestra condición, pero saber cómo Dios trata con nuestra condición. Lo primero es que todo lo que nos rodea, todo aquello que nosotros vemos, lo podemos adquirir por naturaleza
Todo lo alcanzable para nosotros corresponde a las circunstancias que complementan nuestra existencia. Eso quiere decir que nosotros cuando miramos nuestra condición, hay cosas que podemos alcanzar según el país donde nacimos, según el lugar donde nos criamos, el barrio, ¿verdad? O el lugar donde nos criamos, los amigos que a lo mejor teníamos, ¿verdad? Crean oportunidades. Y son esas oportunidades muchas veces circunstanciales, a veces van mudando, no siempre están presentes. Como la economía muda, así también muda nuestra vida y las oportunidades a veces van mudando. Así que todo lo que podemos alcanzar por naturaleza, todo lo alcanzable corresponde, está ligado a las circunstancias que complementan mi existencia, es decir, a las oportunidades o herramientas que yo tengo para crecer. Así que estoy de alguna manera desarrollándome de acuerdo a las circunstancias que nos rodean. Así es el hombre natural. Está rodeado de herramientas naturales. Todo lo natural, todo lo que Dios proveyó está ahí. Pero el hombre de manera natural lo puede alcanzar, ¿verdad? Oportunidades en la vida para poder desarrollar aquello que él considera que es lo que debe hacer. Lo segundo, todo lo alcanzable o alcanzado determina límites en mi vida. Cuando se trata de crecer, cuando se trata de desarrollarse, la mayoría de nosotros comprende que hay un momento de madurez. Estoy hablando de un hombre natural. Hay un momento de madurez donde el hombre que antes era niño, ¿verdad? Y soñaba y decía, yo quisiera hacer esto. Y los padres le preguntaban, ¿qué te gustaría hacer cuando grande? Y decíamos, me gustaría hacer esto o esta profesión, qué sé yo. Cuando crecemos nos damos cuenta que hay límites. Que hay cosas que no podemos alcanzar fácilmente, que requieren un mayor esfuerzo y que todo lo alcanzable o todo el mayor esfuerzo nuestro tiene un límite. O sea, tu mayor esfuerzo tiene un límite en la vida. ¿Comprendes eso? De un hombre natural. El mayor esfuerzo de un hombre natural tiene un límite en la vida. El mayor esfuerzo de un hombre natural tiene un límite en la vida. Eso es lo segundo que quiero que podamos comprender. Tercero, lo importante y lo que Dios está tratando de darle a entender a Jeremías. Dios no obra de acuerdo a circunstancias. Dios no obra de acuerdo a circunstancias. Dios obra de acuerdo a un propósito, a un plan, a una causa. Dios, cuando Él habla, es intencional. Cuando Dios habla, es intencional. Nosotros no creemos en casualidades. Nosotros creemos en la causalidad de las cosas. Todo tiene una causa, todo tiene una razón, todo tiene un propósito. Porque nuestro Dios es un Dios de propósitos. Nuestro Dios es intencional cuando Él hace algo. Entonces, Dios no obra de acuerdo a circunstancias y Dios es un Dios ilimitado. Dios es un Dios ilimitado. Su nombre, el nombre que le dio a conocer a Abraham, ahí en Génesis capítulo 17, Dios le dijo, yo soy el Shaddai. Y ese nombre que nosotros lo conocemos como el Dios Todopoderoso, también se conoce como el Todo Habilidad. Es decir, Dios es la fuente de todo poder y de toda habilidad. Dios no tiene límites, Dios no está limitado. Por lo tanto, cuando Dios llama a un hombre, cuando Dios trata con un hombre, Dios no obra de acuerdo a las circunstancias que le rodean, ni de acuerdo a los límites que Él tenga en su corazón, ni de acuerdo a los límites que tenga en su mente. Dios no obra de acuerdo a eso. Entonces, Jeremías responde, he aquí, no sé hablar porque soy un niño. Por eso Dios llevó a Jeremías a algo más profundo. Jeremías, para que me logres entender, antes que nacieras, yo ya te había santificado, yo ya te había apartado, yo ya te había tomado para mí, ya hablé de ti, ya dije que eras mi profeta. Antes de que tú nacieras, Jeremías, yo ya te había santificado. Y Jeremías podía entenderlo. Bueno, antes de que yo naciera, Dios tenía un plan. Dios me había llamado, Dios me había escogido. Pero Dios quiere ir más profundo. Jeremías, te voy a llevar más profundo. No solamente antes de que nacieras, Jeremías, antes de que fueras concebido, antes de que entraras en el vientre de tu madre, yo ya te había conocido, yo ya sabía de ti. De hecho, fue mi palabra la que te hizo nacer. Fue mi palabra, fue mi voluntad la que permitió que entraras en el vientre de tu madre. Todo tiene un propósito, Jeremías. Todo está sujeto a lo que yo permito. Yo soy el que traigo vida. Yo soy el que le pongo comienzo a la vida, que le doy comienzo a la vida y le doy término a la vida. Jeremías, yo soy un Dios de propósitos. Eso es lo que Dios le está tratando de dar a entender a Jeremías.
a este hombre, a darle a comprender que antes, escuche, antes como nosotros, antes que naciéramos, Dios ya nos había santificado. Estábamos en el conocimiento de Dios. Y no solamente eso, antes de que entráramos en el vientre de nuestra madre, Dios ya nos había conocido. Por lo tanto, cuando Dios nos habla, Dios no nos habla solamente desde el momento en que Él se acercó a nosotros. Dios nos habla desde la eternidad. Él antes, como dice el libro de Efesios capítulo 1, estábamos en Él antes de la fundación del mundo. Es algo eterno, es algo poderoso. Dios nos habla desde la eternidad. Dios nos habla desde su eterno conocimiento. Todas las cosas están al conocimiento de Dios. Él conoce todo y todas las cosas vienen a luz. Todas las cosas se manifiestan por su palabra. Su palabra lo trae, pero primero está en su conocimiento y luego lo manifiesta con su palabra. Es poderoso esto. Jeremías entonces le está diciendo: debes comprender, Jeremías. Quizás, Jeremías, yo ya sabía que venías con esa respuesta, por eso partí diciéndote, Jeremías, que antes, escuche, antes de que nacieras, yo ya te había apartado, Jeremías, yo ya te había santificado, ya te había apartado para que seas mi profeta. Y antes de que fueras concebido, yo ya te conocía, yo ya había hablado de ti, yo ya había hablado para ti, tú eres resultado de algo que yo hablé. Entonces eso es lo primero. Escuche, Dios no obra de acuerdo a circunstancias. Dios no obra de acuerdo a los límites de las personas, del corazón de las personas, de la mente de las personas. Si alguien quiere comprender el llamado de Dios, y alguien quiere comprender verdaderamente el llamado de Dios, debe comprender que el Dios con el que tratamos, es un Dios ilimitado, es un Dios poderoso, es un Dios que es la fuente de toda habilidad, la fuente de todo poder, y es un Dios que trata con nosotros no desde el presente. Dios trata con nosotros desde la eternidad. Cuando Dios habla, no podemos ponerle un tiempo. La palabra de Dios irrumpe en medio del cronos. La palabra de Dios irrumpe en medio del tiempo. Pero Dios, cuando habla, no habla sujeto a un tiempo. Si queremos caminar con Dios, debemos caminar con ese Dios eterno y comprender que la palabra de Dios, la palabra que sale de la boca de Dios, viene desde la eternidad. Entonces eso es lo primero que Dios quiere hablarle a Jeremías. Lo primero era su condición. Lo segundo, cómo la palabra de Dios viene a su corazón. Dios le dice a Jeremías en el verso 8, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Dios le dice a Jeremías, no digas soy un niño, porque a todo lo que te enviarás tú y dirás todo lo que te mande. Jeremías, no digas soy un niño, no digas eso, no hables así, tu condición no te limita. Jeremías, tu condición actual no te limita, es mi palabra la que hace las cosas, es mi palabra la que te lleva a la acción, ¿verdad? El dabar, la intención de Dios que se transforma en un hecho, es la palabra de Dios la que traza un camino para nosotros. Así que Dios le dice a Jeremías, lo segundo, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano, dice, y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para derribar, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Dios está tratando con Jeremías, Dios sigue tratando con él. Lo segundo que va a determinar nuestra vida es la revelación. Jeremías entra en un tiempo de revelación. La revelación viene a Jeremías. El Espíritu Santo viene a traer la palabra sobre Jeremías, al corazón de Jeremías. Y aquí he puesto mis palabras en tu boca. La revelación, la palabra de Dios viniendo a Jeremías. Debemos comprender algo referente a esto. Si me acompaña al libro de Primera de Corintios. El libro de Primera de Corintios. Acompáñeme. Primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2. Hay algo maravilloso. Primera de Corintios, capítulo 2. Es mucho más profundo como Pablo lo relata. Primera de Corintios, capítulo 2. Verso 9, verso 10. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo,
ni han subido a corazón de hombre. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Fíjese, Pablo está hablando de 3 órdenes, tres formas exclusivas donde Dios hablaba. Dice cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, cosas que no han subido a la mente o al corazón del hombre, a la imaginación del hombre. Pablo está diciendo esto. Dios antes hablaba de esta manera. Dios hablaba así. Alguien oía y era fiel a lo que oía. Alguien de pronto veía y era fiel a lo que veía. Alguien sentía y era fiel a lo que sentía. Alguien oía como el sonido de muchas aguas y eso hablaba. Alguien veía y tenía una visión, ¿verdad? Como carros de fuego, o alguien veía como un ejército de fuego y entonces así lo sentía y así lo hablaba. Y alguien sentía algo en su corazón y entonces lo hablaba conforme sentía. Entonces Pablo está diciendo, han venido 3 órdenes. 3 órdenes han venido, pero hay algo mayor, la revelación. Hay algo mayor, el entendimiento. O sea, ya no se trata de lo que ves, de lo que oyes o de lo que sientes. Ahora es entender lo que ves, entender lo que oyes, entender lo que sientes. El entendimiento, la enseñanza, la instrucción, el entendimiento ha venido de parte de Dios a nosotros. La mente de Cristo ha venido. Pablo está diciendo esto, cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Está diciendo, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Eso quiere decir que el Espíritu Santo posee las profundidades de Dios. El Espíritu Santo posee las profundidades de Dios. Ahora, ¿qué tenemos que entender referente a la revelación o a la palabra de Dios? ¿Qué tenemos que entender? Algunos puntos quiero tocar con ustedes. Primero, la revelación es una manifestación de lo celestial sobre lo humano. Eso es la revelación, una manifestación de lo celestial sobre lo humano. Aquello que se reveló es algo que no conocíamos, es algo celestial, fuera de lo que nosotros veíamos. Muchas personas llaman a esto sobrenatural, ¿verdad? Pero nosotros hablamos de un punto celestial, hablamos de un punto de gobierno, de reino, y esto sobrenatural y esto celestial ha venido a manifestarse sobre lo humano. 2. La revelación viene a sacarnos de lo limitado a lo ilimitado. La revelación nos saca de lo limitado y nos lleva a lo ilimitado. Porque la palabra de Dios lo que hace es que nos pone desde la perspectiva de Dios. Dios comienza a mirar las cosas de otra perspectiva. Dios comienza a enseñarnos a mirar las cosas de otra perspectiva. Porque la perspectiva de Dios no es igual a la de nosotros. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Recuerda lo que dice su palabra. Son más altos los pensamientos de Dios, ¿verdad? Así como son más altos los cielos que la tierra. Entonces Dios viene a enseñarnos su perspectiva. Dios viene a mostrarnos su perspectiva. Así que la revelación viene a sacarnos de lo limitado y llevarnos a lo ilimitado. Tercero, la revelación siempre se establece en nosotros, en ti, con una causa y propósito. La revelación, la palabra de Dios, cuando viene a nosotros, siempre se establece, se graba en nuestro corazón y se establece con fuerza, con una causa y propósito. Una causa y propósito. Recuerde, la palabra de Dios, el dabar de Dios, es la intención de Dios que se transforma en un hecho. Siempre la palabra de Dios se establece en nuestros corazones con una causa y un propósito. Cuarto, la causa sobrepasa la circunstancia. La causa o propósito es mayor que las circunstancias. Siempre la intención de Dios es mayor, supera, está por encima de las circunstancias. Siempre. Quinto, una revelación o la revelación determina mi perspectiva. Lo que yo conozco de Dios, lo que conozco de Él, lo que he comprendido a través de su palabra, determina mi perspectiva. Mi forma de mirar las cosas está determinado por la palabra de Dios. Por eso hablamos al principio. Estamos determinados por la palabra de Dios. Estamos determinados por la palabra de Dios. No nos determinan las circunstancias. Es la palabra de Dios la que nos determina. Es la palabra de Dios la que nos determina. ¿Comprende? Es algo poderoso. Sexto, una palabra revelada de Dios
nos establece en caminos donde todo es posible, literalmente afectando lo natural. Todo lo natural está sujeto a cambio. Debe comprender eso. Todo lo natural está sujeto a cambio. Entonces, una palabra revelada de Dios, la palabra de Dios nos establece en caminos donde todo es posible. Estábamos leyendo ahí en 1 Corintios capítulo 2, acabamos de leer versos 9 y 10, y si podemos leer el verso 14. Lea conmigo el verso 14. Dice esto: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Miren lo que está diciendo el apóstol. El hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu. No puede percibir la perspectiva de Dios. No puede percibir la voluntad de Dios. El hombre natural no lo puede percibir. ¿Por qué? Porque natural, cuando habla de un hombre natural, quiere decir que es aquel que es gobernado por el ambiente que le rodea. Es el hombre que es gobernado por el ambiente que lo rodea, es gobernado solo por sus instintos naturales. Por eso al principio comenzamos hablando de un hombre natural. Está limitado. Su vida es de acuerdo a las circunstancias. La mayor parte de su vida es reactivo en vez de ser proactivo, porque la proactividad, el ser proactivo, necesariamente requiere una visión para poder ir en pos de esa visión. Pero la mayoría de las personas viven de manera reactiva. Cuando ocurre algo, entonces dicen, bueno, hay que cambiar. Hay que cambiar porque las circunstancias demandan un cambio. No, un hombre que tiene una visión, las circunstancias no lo mueven. La palabra de Dios no se sujeta a las circunstancias. La palabra de Dios no está sujeto a tiempos naturales. La palabra de Dios está por encima de lo natural. La palabra de Dios se establece sobre lo natural. La palabra de Dios rompe los límites, nos lleva de lo ilimitado a lo ilimitado. La palabra de Dios siempre se establece en nuestro corazón con una causa y un propósito. La palabra de Dios sobrepasa las circunstancias. La palabra de Dios determina nuestra perspectiva. Y la palabra de Dios nos establece en estos caminos donde todo es posible, ¿verdad? Donde afectamos lo natural, donde lo natural es afectado por la palabra de Dios. Entonces el hombre natural no puede percibirlo, porque él gobernado por el ambiente que lo rodea y solamente por sus instintos naturales. Mire cómo es Dios. Isaías capítulo 46, el libro de Isaías capítulo 46 dice esto. Acordaos, capítulo 46, verso 9 y 10, dice esto. Isaías 46, verso 9 y 10. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Dice Dios, no hay otro Dios como yo. Soy único, no hay otro Dios como yo. Y la gente preguntará, ¿por qué dices eso? ¿Por qué dices que no hay nadie como tú? Dios es el único Dios, no hay otro Dios fuera de Él. Pero está mostrando algo de Él. Él quiere demostrarnos algo de Él y decirnos que a través de eso, que no hay otro Dios como Él. Y Él dice, no hay nadie semejante a mí. ¿Por qué? Verso 10 dice, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo, mi propósito permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Mi designio, mi consejo, mi propósito permanecerá. Va a permanecer. Cuando mi palabra sale de mi boca, se permanece. Mi palabra que sale de mi boca es como la lluvia que riega la tierra y la hace germinar. Así es la palabra que sale de mi boca, dice Dios. No vuelve a mí vacía, sino que cumple el propósito, la causa por la cual fue enviada. La palabra de Dios, escuche, la palabra de Dios nos lleva a caminos donde todo es posible. Todo es posible. Todo es posible. Entonces Dios le está diciendo a Jeremías, Jeremías, quiero que comprendas algo. No tengas temor, porque yo estoy contigo y he puesto mis palabras en tu boca. Oh, maravilloso. Y he puesto mis palabras. Mis palabras harán que puedas derribar, destruir, desarraigar, pero también que puedas plantar y que puedas edificar. Jeremías, mi palabra produce cambios.
Mi palabra transforma. Mi palabra produce un nuevo comienzo. Mi palabra tiene el poder de mudar todo lo que te rodea. Eso es lo que Dios le está diciendo a Jeremías. Ahora, el tercer punto. Pues vamos al libro de Jeremías, capítulo 1, ahora el verso 9. Verso 9 en adelante. Jeremías, capítulo 1. Volvamos ahí. Jeremías, capítulo 1. Entonces quedamos ahí. Y extendió Jehová su mano, verso 9, y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Verso 10, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Verso 11, esto es tremendo. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, ve una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Escuche. Jeremías, ya te he mostrado quién soy. Jeremías, ya te he mostrado cómo obro. Jeremías, ya te he mostrado cómo mi palabra va a actuar en ti. Ahora, Jeremías, quiero que me hables desde una perspectiva diferente. La primera vez que me respondiste, Jeremías, no fue exacta. La primera vez que me respondiste de acuerdo a tus circunstancias, a tus límites. Jeremías, ahora estoy pidiendo que me hables conforme a mi palabra, conforme a mi trato, conforme a mi propósito, conforme a mi plan, conforme a la causa por la cual has nacido y mi palabra ha venido a ti. Entonces Jeremías responde, veo una vara de almendro. ¿Qué ves tú, Jeremías? Veo una vara de almendro. Y Dios dice, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. ¿Qué quiere decir eso? Que, escuche, Jeremías responde al comienzo como una persona limitada e inmadura. Un niño es una persona inmadura. Por lo tanto, la respuesta de Jeremías es una respuesta inmadura. Pero ahora, la respuesta que Dios está esperando de Jeremías y que Jeremías da es una respuesta entendida. Está viendo como Dios está viendo. Dios es un Dios maduro. Dios es un Dios maduro. Dios es un Dios, ¿verdad?, que no tiene un carácter de niño inestable. Dios, su carácter es firme, el anciano de días. Entonces Dios está tratando ahora, en este proceso, con el carácter de Jeremías. Él sabía la condición de Jeremías, pero la revelación viene a mudar su condición y lo que hace, que transforma su carácter, o por lo menos le permite madurar. Entonces fíjese, la revelación determina nuestro carácter. Una correcta revelación, correcto carácter. La doctrina determina nuestro carácter. Doctrina, un conjunto de creencias que consideramos absolutas. La doctrina corrige nuestro carácter. La doctrina, la palabra de Dios, las enseñanzas de Cristo determinan nuestro carácter. Y es aquí donde nos acercamos al plan eterno. Escuche, un punto importante, el carácter correcto se desarrolla por la fe. Jeremías tuvo que creer, pero no solamente creer, él tuvo que tener fe. ¿Qué es fe? Tenemos una descripción de fe en el libro de Hebreos capítulo 11, verso 1. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es la única expresión. Ahora, la palabra fe, en el original, es la palabra pistis. Y la palabra pistis, la señal que tiene la palabra pistis, es una firme convicción. Alguien que fue persuadido y hoy tiene una firme convicción. Jeremías, antes no estabas convencido. Antes tu corazón se mudaba. Antes tu corazón era inestable. Hoy tienes firmes convicciones. El carácter ha mudado. Tu fe. Ahora, ¿qué es fe? La fe produce algo. Produce creer y produce obediencia. La fe puede ser vista en nuestras vidas, porque la fe produce que podamos creer a Dios, pero también obedecer a Dios. El carácter correcto se desarrolla por la fe en los propósitos divinos de Dios para nuestras vidas, en los propósitos de Dios para nosotros, en el plan eterno de Dios para nosotros, revelados por su palabra. La fe en el plan eterno de Dios para nosotros. Fíjese, no estoy hablando de planes,
No estoy ocupando el plural. Ahora quiero ser más intencional y ir cerrando este tema de manera singular. El plan eterno de Dios para nuestra vida. La fe determina. La fe nos permite desarrollarnos en este plan eterno de Dios para nuestras vidas. Y la fe es creer y obediencia. La palabra de Dios, escuche, la palabra de Dios no reconoce una fe sin obediencia. Alguien puede decir yo creo. Alguien puede decir yo creo a todo lo que me dicen. Yo creo a todo lo que dice la palabra de Dios. Pero si no hay obediencia, no es fe. La Escritura no reconoce una fe sin obediencia, como tampoco reconoce una obediencia que no provenga de la fe. No reconoce una obediencia que no provenga de la fe. Somos llamados a obedecer la palabra de Dios. Somos llamados a creer en la palabra de Dios, en los mandamientos de Dios y obedecerla. La palabra está compuesta por dos cosas: promesas y mandamientos. Las promesas son para creerlas. Los mandamientos son para obedecerlos. Creer y obedecer es el llamado de Dios. Dios trata entonces con el carácter del hombre. Y entonces, cuando el carácter del hombre se comienza a desarrollar por la fe, el carácter se transforma en un carácter maduro, íntegro, completo. Un carácter maduro nos establece entonces ahora para servir en el reino de Dios, en lo eterno, en lo santo, poderoso, para servir verdaderamente a Dios. Ahora, cuando hablamos del plan, hemos hablado en Jeremías y hemos puesto ejemplo de nuestra vida. Cuando hablamos del plan eterno, tenemos que mirar algunos textos de la Escritura para comprender cómo Dios piensa de nosotros, qué es lo que Dios hace con nosotros y cómo Dios quiere obrar en nosotros. Quiero que vaya conmigo al libro de Efesios, capítulo 2, verso 10. Efesios, capítulo 2, verso 10. Efesios, capítulo 2, verso 10. Dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Una vez más, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Esta frase, hechura suya, es una frase hermosa, porque la palabra hechura es la palabra griega poema. ¿De dónde viene la palabra poema? Verso, canción. Se puede traducir fácilmente como que somos un poema de Dios, un verso de Dios, una canción de Dios. Literalmente, se traduce también como una obra maestra. Somos hechura de Dios. Somos una obra maestra de Dios. Eso es lo que dice el apóstol. Eso es lo que dice el Espíritu Santo en los labios de Pablo. Somos hechura de Dios. Somos una obra maestra de Dios. Esta palabra se ocupa una vez más en el libro de Romanos capítulo 1, verso 20, cuando se habla de la creación. Que la creación no tiene excusa. La gente no tiene excusa porque ve la creación que es obra de Dios, hechura de Dios. Es decir, una obra maestra. Tú miras la composición de todas las cosas, el sol, las estrellas, la luna, todo lo creado, y tú dices, hey, alguien lo hizo de manera intencional. Esto no puede estar aquí por la circunstancia. Esto no se desarrolló simplemente de manera casual. Esto es intencional. Y si es intencional, hay inteligencia, hay sabiduría. Entonces, cuando miramos alrededor y miramos todo lo que está creado, podamos ver la obra maestra de Dios. Cómo Dios obra. Ahora, añade, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Fíjese, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Eso quiere decir que nosotros fuimos llamados, el verdadero llamamiento para nosotros es en Cristo. El llamamiento que nosotros tenemos es en Cristo. Hemos sido llamados, invitados ahora en su Hijo. Somos llamados en su verdadero llamamiento. Somos enviados en su envío. Somos llamados en el llamado del Hijo. Somos llamados en Cristo. Fuimos creados en Cristo. ¿Para qué? Para buenas obras. Para buenas obras. Esta frase, para buenas obras, en el griego, hace alusión a seguir las pisadas de Cristo. Es decir, el Padre dice esto: yo los escogí desde la eternidad. Tanto como a Jeremías. Jeremías, antes que estuviese en el vientre,
Antes que estuviese en el vientre de tu madre, yo te había conocido. Antes de que nacieras, ya te santifiqué. Ahora el Padre nos está diciendo, he puesto a las naciones, he puesto a la humanidad, generación tras generación, para volverlas a nacer, para volverlas a manifestarse. Pero ahora desde el Hijo ha manifestado mi plan eterno. Es que todos sean como Él. Es que todos sean como Él. Somos llamados a ser como Cristo. Ahora, cuando Dios nos llama a ser como su Hijo, a seguir los pasos de su Hijo, entonces podemos ver, como el ejemplo que vimos en Jeremías, tenemos limitantes, tenemos limitaciones, hay circunstancias que nos rodean, pero la palabra de Dios viene a irrumpir. La palabra de Dios no se sujeta a las circunstancias. La palabra de Dios no se somete a las circunstancias. La palabra de Dios, el dabar de Dios, ¿verdad? La intención de Dios que se transforma en un hecho, no viene a sujetarse a las circunstancias. Ella no obra de acuerdo a las circunstancias y ella no está limitada. Entonces la palabra de Dios nos saca de nuestra condición, muda nuestra condición. La palabra de Dios es la transición de una persona inmadura, incapaz, insuficiente, llevarla en Cristo a ser una persona que en la vida de Cristo, por medio del Espíritu Santo y la palabra de Dios en acción, sea capaz de cumplir todo aquello que el Padre desea que cumpla. Toda la voluntad del Padre, todo lo que el Padre desea, nace en Cristo. Y el Padre está diciendo esto: quiero que sigan las pisadas de Cristo para buenas obras. Han sido creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El Padre dice, hay un camino perfecto, íntegro, santo, y es el camino que deben seguir. Es el camino de mi Hijo. Juan escribe sobre esto y dice que si decimos que le conocemos, tenemos que andar como Él anduvo. Que si decimos que le conocemos, tenemos que andar como Él anduvo. Vaya conmigo, por favor, al libro de Primera de Juan. Leamos unos últimos versos. El libro de Primera de Juan. Quiero mostrarle algo que ha tocado mi corazón. ¿Cómo se desarrolla la vida de Cristo en nosotros? Recuerda el título del mensaje: llamados a ser como Cristo. Llamados a ser como Cristo. Primera de Juan, capítulo 3, verso 24. Primera de Juan, capítulo 3, verso 24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Su Espíritu en nosotros nos ha hecho nacer de nuevo. ¿Para qué? Para que andemos, para que vivamos, para que seamos como Cristo. Capítulo 4 de Primera de Juan, donde estamos leyendo, verso 13. Y en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Escuche, el que guarda sus mandamientos, el que tiene el Espíritu de Dios, el que es guiado por el Espíritu de Dios, este Hijo de Dios, esta filiación que hoy tenemos con Dios, ha determinado nuestra forma de ser completamente, nuestro carácter. Porque cuando hablamos de ser hijo, no estamos hablando de ser hijos independientes al Hijo. Estamos hablando de ser hijos conforme al Hijo. El llamado de Dios a nuestra vida, el llamado del Padre a nuestra vida es ser como su Hijo. Somos llamados a ser como Cristo. Escuche, el hombre que Dios llama es separado para Dios. Es separado para Dios. Hay un verso hermoso que está en el libro de Marcos capítulo 3, verso 13. Revela cómo Jesús llama a sus discípulos. Y la Escritura dice, cuando descendió del monte, dice, y llamó así a los que Él quiso. Y esa frase me llama mucho la atención. Y esa expresión es hermosa para mí, ha determinado mi vida. Porque lo describe de esta manera. Llamó así. Ese así está separado. Así. Por lo tanto, al no estar juntos, no determina una acción. Esta expresión de llamó así significa que fuimos llamados para Él. Fuimos llamados así, fuimos llamados para Él. Eso significa que somos de Él. Y por eso añade,
para que estuviesen con Él, para enviarlos a predicar luego y para que tuviesen autoridad. Un hombre llamado por Dios le pertenece a Dios. Un hombre llamado por Dios es de Dios, es esclavo de Dios. Hemos perdido todos nuestros derechos. Somos de Dios ahora para ser conforme a su Hijo. El destino de un hombre, escuche, no es cumplir un deseo del corazón. El destino del hombre no tiene que ver con los ministerios ni los llamados que nosotros podamos hoy decir, he sido llamado a ser pastor, a ser profeta, evangelista. No tiene que ver con eso. Hemos sido llamados a ser como su Hijo. Hemos sido llamados, escuches, a ser como su Hijo. Y si en el ser como su Hijo, por la gracia, oficiamos algún oficio ministerial, entonces sabemos que Él es Él en nosotros. Cristo es el apóstol, Cristo es el profeta, Cristo es el evangelista, Cristo es el pastor, Cristo es el maestro. Es Cristo en nosotros. Nuestro llamado es ser como Cristo. Hemos sido hechos, hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras. Somos una obra maestra de Dios. El libro de Eclesiastés dice que Dios puso eternidad en el corazón del hombre, aunque el hombre no alcanza a comprenderlo. Amados, los que están oyendo este mensaje, los que están oyendo esta expresión del corazón, más que una instrucción, es una expresión del corazón. Es algo que he aprendido durante este tiempo. Como es una escuela, queremos no solamente hablar desde la mente, queremos hablar desde el corazón. Queremos hablar desde la vida, de la vida del Hijo en nosotros. Hemos sido llamados a ser como Él. Hemos sido llamados a ser como Cristo. ¿Qué le parece si inclinamos el corazón y oramos al Padre? Padre, en esta hora queremos reafirmar que tu palabra es verdadera, que tu palabra produce en nosotros el querer como el hacer y que tu palabra nos determina. Y si tu palabra ha determinado que el bien para nosotros es ser como Cristo, entonces queremos ser como Él. Queremos andar como Él anduvo. Queremos seguir los pasos de Cristo. Queremos seguir los pasos de Cristo. En esta hora, a todos los que están oyendo, a todos los que se han unido a la transmisión y están recibiendo tu palabra en esta escuela, pido, Padre, en el nombre de Jesús, que todo lo que podamos recibir y aprender desde la gracia de cada uno de los expositores, podamos atesorarlo y que nos lleve a una semejanza con el Hijo de Dios, a una semejanza con Cristo nuestro Señor. Padre, no permitas que confundamos el verdadero llamado, el plan eterno, que es ser como tu Hijo, primogénito entre todos los hermanos. Hemos sido llamados a ser como Él. Padre, hoy hemos tratado sobre el llamamiento de Jeremías, pero podemos ver en un simple llamamiento, en Dios llamando a un hombre, cómo somos determinados por tu palabra. Y hoy el Verbo que se encarnó, el Verbo que se hizo carne, hizo camino para nosotros, nos dio ejemplo de vida y además de eso nos enseñó una vida rendida en obediencia al Padre. Queremos tomar y abrazar aquella vida, la vida del Hijo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Padre, hoy abrazamos el llamado, hoy abrazamos el verdadero llamado. Hemos sido llamados a ser como Cristo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.